Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Mi nombre es Jessica Sambroman y nos reunimos hoy para la presentación de este librito, un librito muy exquisito con el cuento de Jean-Claude Humbert titulado La mercancía más preciosa, en la traducción de Óscar Luis Molina. Se trata de un cuento que parece una fábula, que en mi caso, al leerlo, me hizo desaparecer en las profundidades de los bosques de algún lugar perdido en Europa del Este, en donde hay un matrimonio, él leñador y ella leñadora también, viviendo en los años 40, una vida asediada por el hambre, el frío y la guerra. Y al mismo tiempo están ahí los trenes, esos trenes que observa la leñadora pasar. Está con nosotros hoy Maite Rodríguez de la editorial Tres Puntos para presentarnos este libro de la mano de dos invitados de prestigio, los dramaturgos Laila Ripoll y Pedro Martín Cedillo. Por favor. Muchas gracias por la presentación, Jessica, y por tus palabras sobre el libro. Pues sí, venimos a presentar el libro de Humbert, que como dices es una novela corta, un cuento, pese a que Jean-Claude es sobre todo conocido como dramaturgo, tanto de obra infantil como de obra para adultos. También es un prestigioso guionista, ha trabajado mucho con Costa Gabras y con Truffaut. Y también ha hecho mucho guión para televisión. Bueno, en Francia es realmente una persona muy conocida. Además, se estudia en los institutos, es de esos raros casos de dramaturgos que se leen, sobre todo a raíz de una obra suya que se llama L'Atelier, que él escribió a finales de los 70, pero tuvo un montaje muy prestigioso en los años 90 y a partir de ahí, sobre todo, se popularizó enormemente este texto, que también trata sobre el Holocausto. De hecho, se llama L'Atelier, el taller, y recoge un poco la vivencia de su madre, que fue modista, y él también, de hecho, antes de hacerse dramaturgo y empezar a trabajar en diferentes aspectos, ya os digo, también ha trabajado como actor, ha hecho realmente de todo en su vida larga vida, porque tiene 81 años en este momento. Nació en el 36 y su vida, aunque él dice que no tiene recuerdos y que no se vio muy condicionada por todo lo que ocurrió con su familia, desde luego sin duda le marcó, porque cuando solo tenía 3 años presenció cómo apresaban a su padre y a sus abuelos, que eran judíos de origen rumano. Ellos vivían en París y les apresaron y en principio les llevaron a un campo que había en Dracy, y de hecho viven una historia bastante parecida a la que refleja en este cuento, en esta novelita, en La mercancía más preciosa. Es decir, primero están en ese campo de internamiento. Realmente parece que la vida en el campo de internamiento, por imágenes que hay, pues se desconocía mucho, ¿no? lo que pasaba cuando la gente se iba de ese campo de internamiento, que está al norte de París, en unos convoys, en unos trenes, un poco lo que narra La mercancía. Y en el 42 se van todos estos miembros de su familia. En el propio año 42 el abuelo, según cuenta Humbert al final en un apéndice que hay en La mercancía más preciosa, ella en el propio año 42 le llevan a Auschwitz, y su padre parece que viajó en otro convoy al año siguiente, en el 43. En este mismo apéndice cuenta pues, que había de todo en esos convoyes, pues niños de 1 año, personas muy mayores, de todo. Entonces, aunque él no vivió, digamos, en primera persona, ya que él no pasó por ningún campo, pues lógicamente su vida sí que se vio muy marcada por estas pérdidas.
Él a los 3 años y su hermano mayor a los 8 fueron llevados, de hecho, a un campo, no, perdón, a un campo, no, a una casa que había para niños. Entiendo que niños, pues eso, que sus familias estaban desapareciendo, aunque parece que la madre, la verdad que de la madre no ha contado muchas cosas, Jean-Claude, o yo no he encontrado tanto. Habla mucho de sus abuelos y de su padre. Creo que su madre siguió en París, pero seguramente no se podría ocupar de ellos, o decidió que era más seguro darlos a esta casa de niños y que les cuidasen. Entonces él estuvo en Moissac, en el sur, queda bastante cerca de Toulouse, Moissac, en una casa de niños. Y bueno, ya os digo que muchísima de su obra dramatúrgica, sobre todo, está muy condicionada por este dolor, este recuerdo de la separación de su familia. El cine quizás no está tan volcado en ese mismo asunto, pero también suele tener una connotación muy social, eh, también por el tipo de directores con los que ha trabajado. Y ya os digo que ha tenido muchos premios. El César lo ha tenido 2 veces justamente por películas con Costa Gabras, por Amén y por Le Capital. Y el Atelier ganó el Molière en el 99, que fue cuando os digo, aunque lo había escrito en el 79, en el 99 fue cuando se hizo este montaje en París que tuvo tanta repercusión. Para cerrar la biografía de Grünberg y también un poco lo que voy a intentar que también Pedro y Laila nos digan un poco sus sensaciones, su opinión de la lectura de la novela, antes de entrar en el asunto por el que les he reunido, que es más el tratamiento del Holocausto en el teatro. En el teatro, ya os digo, de Grünberg, que por desgracia no se ha podido ver en España apenas. Solo se ha montado otro texto que justamente ni siquiera es dramático, que lo montó Flotats hace unos años sobre la cuestión judía, pero digamos que su obra dramatúrgica no se ha montado aquí. Lo que sí esperamos es que hace ya 2 años se compraron los derechos para la adaptación al cine de esta novela, de La mercancía más preciosa, que van a llevar a cabo los hermanos Dardenne y el director de Artis, que va a hacer una pieza de animación, no va a ser con personas, digamos, de carne y hueso, sino de animación, quizá porque, como luego hablaremos con Laila y con Pedro, tiene algo como alegórico, onírico, que yo creo que encaja muy bien con el cine de animación. Bueno, os presento un poco a los dramaturgos que me han dado la inmensa alegría y el placer de acompañarnos. Por una parte está Laila Ripoll, que tiene una enorme trayectoria, tanto como dramaturga, directora, actriz. Ella es licenciada por la RESAT en arte dramático y también ha hecho diferentes cursos de escritura, hasta de interiorismo, por lo que he visto en su biografía. En este momento es la directora artística de escena del Teatro Fernán Gómez de Madrid. Creo que, aunque el nombramiento fue en el 19, creo que empezaste a ejercer en septiembre, ¿verdad? Del 20. Empecé a trabajar en enero del 20. Lo que pasa es que en enero del 20. Cayó el confinamiento claro. y todo pues fue accidentado. Sí, desde luego. Pues bueno, como os digo, en este momento está ella programando en el Fernán Gómez y de hecho desde enero se están pudiendo ver unos cuantos montajes, creo que son 6 en total. El ciclo se llama Teatro y Derechos Humanos y pues bueno, afronta diferentes temas para la reflexión sobre violencia de género, guerra, y entre ellos ha habido un espectáculo sobre Mauthausen con un testimonio. ¿Dos? Bueno, uno sobre Mauthausen y otro sobre el genocidio también de romaní, del pueblo gitano. Ajá. No recuerdo ahora mismo en qué campo está situado la historia de Rukkeli, pero sí sobre el tema
Sí, siempre tienes un ojo ahí en esta temática. Sí. Y bueno, también nos acompaña Pedro Martín Cedillo, que también tiene alguna obra. Voy a enseñar esta en particular, que es Premio SGAE, Teatro Javier Ponce. Le presento, él es también licenciado en arte dramático, en su caso por la Universidad de Kent. También es máster en artes escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos y tiene diferentes obras publicadas. La más reciente que yo tengo así un poco controlada es Baobab, luego también tiene Edipo en Lavapiés y normalmente siempre se interesa por dar voz a aquellos que no pueden hablar. Entonces, por eso también le han interesado estas temáticas. Bueno, pues una vez presentados, me gustaría un poco que me digáis qué os ha parecido la lectura de La mercancía más preciosa. ¿Empiezas tú, Pedro? Mejor tú, Laila. Bueno, a mí me ha emocionado profundamente. Me llama la atención que se vaya a hacer una adaptación cinematográfica porque es que está llena de imágenes. Entonces es que según vas leyendo, vas viendo realmente la película, pero también es un texto que apetece mucho ponerle carne y ojos. Entonces también creo que podría tener una bonita adaptación teatral. Creo que sí, total, por esa cantidad de imágenes que tiene, que es una pura imagen y en el fondo ese pozo de enorme ternura, ¿no? Que como en una circunstancia tan adversa y se puede encontrar ese pozo de ternura que tiene este hombre escribiendo, ¿no? Que es muy, muy, muy hermoso. Y mucha esperanza, ¿verdad? Es como... Sí, es eso, es tierno, tiene hasta incluso un toque de ingenuidad, ¿no? De ingenuidad en el mejor sentido. Bueno, me ha parecido, yo creo que la palabra es bello, ¿no? Cómo se puede hacer belleza con algo tan terrible como es esto, ¿no? Pero sí, es profundamente bella y conmovedora, muy conmovedora. Pues nada, no es excluyente, ¿eh? Si queréis que movamos los derechos para la adaptación sí, es que teatral en España. Está pidiendo una puesta de escena, sí. Nosotros encantados. Pedro, ¿qué? Totalmente de acuerdo. O sea, lo que destaco es la preciosidad, ¿no? Ese lenguaje y esa forma de narrar tan poética, algo tan horrible, ¿no? Y el mensaje tan tierno que deja, a pesar de todo, ¿no? Todo el horror que viven los personajes y esa idea con la que se queda, ¿no? Del amor por encima de todo. Se habla de algo tan horrible y que te ponga ese amor, me parece un mensaje precioso. Me recordaba mucho, quizá por esas imágenes de las que habla Leila, a Andersen, ¿no? Esos cuentos que narra desde la oscuridad, pero con un mensaje tan hermoso. Yo estoy de acuerdo con ella que a mí me pedía eso, quizá porque venimos del mundo del teatro, ¿no? Pero todas esas imágenes me pedían una adaptación al teatro, es decir, contarse esa historia desde el teatro. Pues hay una bonita, una preciosa novela gráfica que se llama Erika, que si me dais un segundo, creo que hasta la tengo aquí, porque estoy en la habitación de mi hijo y se la regalé hace tiempo, que es que tiene mucho que ver con esto y bueno, espera un segundito. Pues búscala y la vemos. Pues me la voy a anotar para buscarla también. Ay, qué rápida. Es la historia de Erika, de Ruth van der Zee y de Roberto Innocenti, que es un libro, bueno, yo se lo regalé a mi hijo cuando era niño y es una historia muy parecida y bueno, creo que este dibujante podría hacer un hermoso trabajo con el texto de Grunberg, ¿no? Porque, no sé, es que, en fin, o sea, son unas ilustraciones que tienen tanto que ver con la novela, con esta narración que sería un bonito. De hecho, hay un niño arrojado, un bebé arrojado desde el vagón, ¿no? Bueno, me llevaba muchas imágenes de este libro, ¿no? Sí, es que como que pide, ¿no? Ponerle cuerpo. Ponerle imagen, sí. Y digo, bueno, les voy a enseñar porque me parece una casualidad tan bonita, ¿no? De este dibujante. No sé si... Y esto es una de Calandraca, que es Roberto Innocenti, se llama el dibujante, ¿no? Y tampoco llega al campo de concentración, pasa todo el bebé no. El bebé no llega, sí.
sí, la familia desaparece, de la familia nunca se sabe. Entonces es la historia de Erika, ¿no? Es la historia de Erika y bueno, no sé, es muy conmovedor, es muy, muy conmovedor todo. Tanto las ilustraciones de Innocenti como, por supuesto, Sí, la historia, la ¿no? historia, no simplemente el título, la mercancía más preciosa, es que entra mucho por la emoción, entonces es difícil de hacer un análisis más intelectual porque es de estas cosas que te entran, pues eso, a chorro, a la entraña y al corazón. No sé si Pedro está de acuerdo. Sí, sí, totalmente, de acuerdo con todo lo que comenta. Que saben eso en todos los cómics que se han hecho, ¿no? Empezaban en Maus, ¿no? Y Sí. esas imágenes que al final dan ganas de verlas. O sea, que no es necesario, tal como lo está describiendo, es que uno lo está viendo. Pero te pide eso, es como pues eso, que lo coja un dibujante y apoye todo eso que está leyendo. ¿Y qué pensáis de esto que comenta Grunberg sobre el dolor, la distancia, el haberlo vivido, el no haberlo vivido? ¿Creéis que hay diferencia en cuanto a escritura entre las personas que lo han hecho más como testimonio o como vivencia, digamos, o como investigación? Es que yo creo que depende tanto de cada persona y del trauma de cada persona y de cada autor, ¿no? No sé, yo creo que es muy difícil despojarse del trauma, ¿no? Creo que es muy difícil poder hacer literatura cuando estás en carne viva, porque aunque Grunberg lo padeció evidentemente por la ausencia y por el dolor, pero no, él no estuvo directamente allí, o sea, él no tuvo que ver desnuda a su madre camino a una cámara de gas, que yo creo que eso es una cosa de la que uno no se repone jamás, nunca. Pasa, no sé, yo la experiencia que tengo es no con este tema, pero sí con mucho superviviente de Mauthausen, de los españoles a los que deportaron, y también he tratado a mucho niño de auxilio social al que le fueron arrebatados los padres, fueron asesinados, y toda esta gente tiene un trauma, tiene un dolor, entonces hay una dificultad para hablar del tema, hay una gran dificultad por muchos años que hayan pasado. Sin embargo, los que no estamos tan metidos los que no sufrimos de una manera directa aunque sí que hay un trauma heredado, aunque sí que tenemos ese trauma heredado, pero no lo hemos vivido en propia carne. Yo es que es eso, la imagen que recuerdo de un superviviente, ¿no? De ver a tu madre desnuda camino a la cámara de gas. Eso me parece, me conmovió, no me conmovió, me resultó un mazazo esa imagen, ¿no? Esa grisura con ese cuerpo blanco de tu madre camino a la cámara de gas, creo que es algo que uno no puede recrear literariamente, o sea, es tan doloroso que cómo lo vas a recrear. Supongo que no sé, que se necesita una distancia, que se necesita una lejanía y el dolor es demasiado profundo. No lo sé, ¿eh? No lo sé, estoy teorizando un poco, pero que no sé exactamente. A mí me resultaría imposible, estoy seguro. Sí, creo que al final este dolor es universal, ¿no? O sea, no hay por qué vivirlo en primera persona para poder narrarlo. De hecho, creo que este distanciamiento es lo que nos da libertad poética, ¿no? De poder sumergirnos. Comentaba José Ramón Fernández una vez eso, que al final somos los herederos, ¿no? de estas historias. Sí. Y son historias que no se pueden olvidar, o sea, porque si no, al final, con el paso del tiempo, si no lo hemos vivido en primera persona, se deja de contar. Yo no he estado allí, ¿qué necesidad tengo de contarlo? Sin embargo, creo que es nuestra responsabilidad, aunque no hayamos estado ahí, el seguir hablando de ellas, el seguir narrándolas, el seguir contándolas, ¿no? Para precisamente que no se olviden, aunque no hayamos estado en primera persona, ¿no? Al final somos herederos del dolor y de alguna forma todos formamos parte de esas historias. No sé, yo no conozco supervivientes que hayan estado en campos de concentración, pero somos supervivientes de nuestra propia historia, ¿no? La Guerra Civil Española, que nos la han transmitido nuestros padres. Pues al final, sí, no hemos estado ahí, pero seguimos con ese dolor, con esa herencia y con esa necesidad de ponerle voz, que es lo que yo muchas veces siento, ¿no? O sea, no el haber estado ahí, pero sí desde el arte, desde la creación, el narrar esas historias cuando te llegan.
¿Y os soléis documentar mucho cuando escribís, cuando habéis escrito vuestras obras centradas en el Holocausto? Bueno, yo con el Triángulo Azul estuve 10 años documentando, ¿no? Porque ahora ya sabe uno, también era la primera vez que entraba a saco en ese tema y le tenía tantísimo respeto que no quería dejar ningún cabo suelto, ¿no? Entonces fueron 10 años de mucha lectura, de mucho documental. Afortunadamente hay mucha documentación y vamos, el que no se informa es porque no quiere. Eso es así de claro. Que es el que diga que no sabe es porque no le da la gana saber, ¿no? Porque afortunadamente hay mucho. Y también, sobre todo, hay mucho material artístico, que eso yo creo que también es muy importante para nosotros, precisamente por eso que dice Pedro, ¿no? Porque tenemos que convertirlo en un material dramático, en un material artístico. Entonces, hay veces, por ejemplo, yo ahora estoy investigando porque estoy escribiendo un texto sobre la guerra de África, sobre el RIF. Y para mí lo que más valioso me está resultando es el libro de J. Sender, Imán. O sea, es el que más imágenes, el que más de verdad me está aportando, mucho más de lo que sintieron esas personas, mucho más que 40 libros teóricos que me pueda leer, ¿no? Entonces, Sí, que la ficción muchas veces aproxima... Y es gran ficción, claro, estamos hablando de J. Sender, ¿no? Entonces, estamos hablando además de una novela que es enorme, que es magna, que es una burrada de texto. Pero bueno, igual que O la forja de un rebelde, de Barea, ¿no? Que son textos capitales para poder entender lo que pasó en el norte de África, en el protectorado español en los años 20. Pero vamos, yo en mi caso procuro documentarme lo más posible, pero eso no solo de ensayo, sino también de ficción, imágenes, cine, documental y Pedro, me imagino que... Sí, totalmente de acuerdo, porque de hecho es verdad que, como dice Laila, ¿no? La documentación es infinita, entonces el peligro es eso, el sumergirse en la documentación y no parar nunca, porque ocurre, ¿no? Es como encuentras nuevos documentales, nuevas historias y esto te lleva a esta otra historia y al final es muy complicado recoger todo, ¿no? Y al final no podemos olvidar que no hacemos documentales, ¿no? Que al final lo que nos permite la ficción es eso, crear también desde la ficción, o sea, no hacer un documental. Ayuda mucho eso, o sea, la fotografía, el cine, las novelas, o sea, al final te disparan el imaginario y te permites volar desde la ficción. Es decir, pues yo ahora mismo estoy hablando de las primeras mujeres, ¿no? Que llegaron a Auschwitz en un proyecto que estoy escribiendo con el director Ricardo Goñi y a partir de un libro, lo mismo, fíjate, es como de la novela, es un ensayo sobre las 999 mujeres de Auschwitz, de Heather McAdam. Y ella, claro, al final no deja de recoger testimonios, pero esos testimonios son los que te dan libertad para crear, ¿no? O sea, porque al final no hablas de un superviviente, no hablas de una de las mujeres, no hablas de todas ellas como un coro. Y al final te tienes que permitir esa libertad de saltar a la ficción, a crear, ¿no? ¿Y está muy avanzado ya en la escritura, el proyecto? Sí, lo que pasa es que, claro, ahora es ponerlo en marcha con las actrices y también ir testando. Eso también lo he aprendido en los procesos de escritura, que tener la oportunidad de contar con actores, con actrices que te permitan reescribir y desechar partes que no funcionen, pues al final, como también pasa como con la documentación, que al final es un proceso infinito y llega un momento que dices, bueno, hay que lanzarse con esto y... Hay que cerrarlo, porque si no, el público no llega. Y Laila, tú como programadora, ¿crees que hay mucho interés más que hace unos años por esa temática o crees que es una constante como...? No lo sé, no, la verdad es que todavía no me ha dado tiempo para saberlo, ¿no? Yo sé el interés que tengo yo como espectadora y como ciudadana, que una cosa está muy ligada con la otra. Y entonces, bueno, pues de momento el ciclo de Teatro y Derechos Humanos, para cómo están las cosas, que estamos con unos aforos reducidos, con el tema de los confinamientos por zonas, los cambios de horario, etcétera, etcétera, el público está respondiendo muy bien, aparte que es un teatro que tampoco tiene una tradición con ese tipo de teatro, o sea que realmente es como, bueno, pues... sí, que hay que hacer el público todavía. pero bueno, está siendo
sorprendente, ¿no? De momento llevamos 3 funciones y una de ellas, que es precisamente la de Mauthausen, La voz de mi abuelo, que tuvimos, además fue bonito porque tuvimos además un encuentro con Benito Bermejo, que es un historiador especializado en el campo de Mauthausen, y con las personas que en España están llevando el proyecto Stoppelstein, no sé cómo se dice exactamente, pero vamos, son esas pequeñas piedras que ponen en toda Europa delante de las puertas de los lugares donde ha habido un deportado enviado a un campo de concentración, y son la gente que se están encargando de hacerlo en España, porque hasta este momento en España no había no se hacía eso, ¿no? Es una pequeña piedra, como si fuera un adoquín, pero la parte superior es de un metal dorado en el que viene el nombre del deportado, la fecha en la que fue deportado y, en su caso, la fecha de defunción y el campo en el que fue asesinado, ¿no? Los hay de Mauthausen, los hay de Gusen, los hay de Bergen-Belsen, y bueno, por toda Europa los hay evidentemente de Auschwitz, etcétera, etcétera. Entonces fue muy bonito ver cómo este encuentro, que a priori es una cosa que la gente enseguida te dice, uy, la gente está harta de desgracias, lo que quiere es comedia, tal. Bueno, pues curiosamente ha sido, el streaming que hicimos ha sido lo más seguido por Instagram de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Esta mesa hablando de los horrores del campo de concentración de Mauthausen y, por extensión, de todos los deportados españoles y europeos. Así que yo pienso que sí, yo pienso que hay una necesidad también por saber, una empatía, una necesidad de sentirse al lado de otros seres humanos y de conocer. No sé, creo que sí. Uh-huh. Bueno, yo quería apuntar, que lo pensaba decir en tu presentación y se me ha pasado, que hay bastante obra tuya, bueno, supongo que lo sabrás, en Teatroteca. Por supuesto, El Triángulo Azul, por si en su momento la gente se lo perdió, cuando se estrenó en el 14, que es premio de literatura dramática del 15, o sea, un texto súper prestigioso y un montaje que yo creo también tuvo mucha repercusión en su momento, que ha quedado ahí un poco como icónico. Luego también está Cáscaras Vacías, que lo hiciste 2 años después, Los Niños Perdidos, Varadero Desconocido, y luego también mucha de tu obra como directora de textos clásicos, que antes no he nombrado, y que también es una parte muy, muy importante de tu trayectoria. Que, Pedro, no sé, me ha parecido que también tú estabas en una asociación que también movía teatro del Siglo de Oro, teatro clásico. No, yo empecé haciendo en una asociación cultural haciendo teatro infantil. Es verdad que éramos muy amantes del clásico, entonces alguna obra sí que era de fomento a la lectura. Sí, porque algún título me sí. pareció de teatro del Sí. Siglo de Oro, y por eso pensé que también estabais unidos por el interés por el Siglo de Oro. Sí, yo creo que también, que somos los dos unos lopianos sí. Absolutamente furibundos. Yo creo que también en eso tenemos mucho que ver los dos también. Sí. Bueno, también tiene mucho que ver con valores, ¿no? De esto que hablamos de la tolerancia, como del conocimiento de los demás. Yo creo que en aquellos momentos también iban bastante por ahí. Sí, y un amor por la palabra también. Sí, yo creo que tenemos los creo dos, es la clave. que es la clave, ¿no? Y por la poesía, por la sonoridad, por el jugar con el lenguaje, por utilizar que el lenguaje no solo sea un medio, ¿no? Sino que sea más cosas. Sí, como que lo cuidaban mucho, ¿no? Que ahora parece que lo que se cuenta pesa más. Es que Lope utilizaba el cómo también para el porqué. Entonces eso utilizaba un tipo de métrica dependiendo de lo que quisiera contar y lo que quisiera producir, o determinadas palabras o determinados sonidos. Y eso a mí me parece tan moderno, tan sumamente moderno y tan maravilloso que bueno, que ahí está, ¿no? Yo creo que tanto Pedro como yo nos hemos formado un poco con eso. De los grandes clásicos, ¿no? Que al final son también maestros de la escritura, son una maravilla. Y dramaturgia europea centrada en Holocausto, ¿conocéis? ¿Hay algo? No sé si no lo hemos comentado, si a Grunberg le habéis visto alguna vez en Francia, o conocíais su obra, os había llegado, nada. Yo sí conocía su obra, pero no he podido ver representado nada, ¿no? Yo, sobre todo, la atracción para mí, lo que me llama muchísimo la atención ahora mismo es la dramaturgia española, ¿no? La vista que hay en la dramaturgia española contemporánea sobre este tema, ¿no? Y
en concreto, pues no sé, hay para mí funciones como Himmelberg de Juan Mayorga, que son paradigmáticas, sí, o mismamente os atendré de José Ramón, ¿no? Fernández, que son funciones que para mí son, bueno, muy, muy importantes y muy a tener en cuenta. Sí, totalmente. De hecho, pues, cuando nos hablas de dramaturgia europea, pienso que al final sí conozco títulos, Mayorga, Fernández, españoles. Quizás tenemos un amor, ¿no?, hasta a la memoria histórica que llega hasta todo el tema del Holocausto. Y es verdad que yo no conocía a Brumberg, con lo cual me he enfrentado al cuento con ojos vírgenes y no sé, eso no sé, se agradece, ¿no? Porque lo ves con la novedad de una ternura que dices, es nuevo, ¿no? Y que de nuevo no tiene nada, ¿no? Pero es verdad que lo descubres y te pide ahora más. O sea, ahora me pide conocerle más todavía. Sí, yo creo que estamos todos igual. Sí, ¿verdad? Desde que nos ha llegado, a mí también me pasa, vamos, que estoy deseando. Y también se me hace raro el que con esta trayectoria, y por ejemplo yo como su faceta he visto algunas películas de Costa Gabras, pero tampoco me había fijado en que él era co-guionista, no sé, como que... Luego me llama mucho la atención que se estudie en los institutos, que aquí no sé si hay algo de teatro sobre guerra civil metido en los planes de estudios. No. Aquí no, pero si no lo hay ni en historia, como... O sea, que sí, es que eso me temía, digo, yo creo que no hay. Yo desde luego no leí nada en su momento. No, allí cuidan, en Francia es un referente, es que estoy viniéndome también, me viene a la cabeza también Enzo Corman, ¿no? Corman también se estudia en los institutos y también tiene algún texto sobre el tema muy potente. Aquí, yo qué sé, no sé, sí, depende también de esos profesores voluntariosos maravillosos que hay en secundaria, que se empeñan en dar a conocer, en entusiasmar a sus alumnos y en darles a conocer la dramaturgia española. Y en ese sentido sí, pero yo creo que depende más de la voluntad del profesorado que del plan de estudio muchas veces. Me da la sensación. Y vosotros hacéis actividades, de momento es que está habiendo muy poca programación todavía y no hay nada ahora como para institutos, colegios. Sí, hay muy poco. Además, normalmente yo las veces que he trabajado para institutos y coles ha sido o con textos clásicos o ahora mismo con Galdós, muy pocas veces con algún texto sobre memoria, algún texto contemporáneo, pocas veces, ni siquiera con Paradero desconocido, que me parece que debería ser de obligada lectura en secundaria, ¿no? Porque además es muy breve, se lee fácil, es rápido. Y el montaje en su momento era muy corto, yo creo que estaba muy bien para que lo hubieran visto chavales y por supuesto el tema que toca, claro, pero como una persona con 2 dedos de frente, culta y demás, se puede acabar convirtiendo en un monstruo, que es la evolución del personaje de Paradero. Pero no sé tu experiencia, Pedro. No, de hecho yo la experiencia que tengo en institutos es más desde la Asociación de Autoras y Autores. Tienen algún proyecto de Tamaño no importa, que editan anualmente sobre dramaturgia juvenil, pero es verdad que no hay mucho texto de memoria histórica en la edición que suelen sacar. Yo he participado alguna vez con ellos, pero es verdad que justo mis textos están fuera de memoria histórica. Y es lo que dice Laila, que al final todo este movimiento es más por parte del profesorado y de la Asociación de Autoras y Autores, quizá, que desde el Ministerio o desde Educación, que es verdad que no se suele apoyar tanto. Sí, es una pena, pero sí, yo creo que no es algo que esté estructurado, pero ni siquiera un interés por el teatro, ¿no? O sea, en general, que como lectura, como género, no interesa mucho en los planes de estudios. Sí, son cosas curiosas, ¿no? Yo me he hecho varias giras por Francia, curiosamente, hablando de, bueno, pues de Santa Perpetua, que es un texto sobre memoria, o Los niños perdidos. He estado yo qué sé, he estado en Montpellier, en Lyon, en Orleans, yo qué sé, en un montón de sitios, en la Sorbona, he estado con Alberto Conejero y aquí, pues no. Es que es así de absurdo, ¿no? Durante un tiempo, claro, luego llegó la pandemia y se acabó todo, pero durante un tiempo he estado viajando más a universidades francesas que españolas, pero con mucha diferencia. Es curioso, la verdad. Triste y curioso, sí.
Bueno, pues como tampoco os queremos robar mucho tiempo, si no queréis decir algo más, por mí despedimos aquí la charla, agradeciéndoos muchísimo que os hayáis prestado a dedicarnos estos minutos. También muchísimas gracias a la Casa Sefarat, que desde el primer momento nos ha mostrado su apoyo y nada, espero que alguien que nos escuche, vosotros mismos, os decidáis a llevar a las tablas la mercancía y que también pronto lo veamos en cines. Y mientras, pues nada, todo el mundo a leerlo. Sí, Sí, sí. desde luego. Desde Muchas luego. gracias. Gracias a vosotros. No, gracias a ti. Gracias.